Muy bien. Mashiach en la puerta de Roma. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? En el Vaticano. Más de uno se pregunta qué tiene que ver Roma con Mashiach. Exacto. Bueno, Es así. vamos vamos a tocar este tema, vamos a llegar al tema, a explicar qué significa Mashiach en la puerta de Roma. Pero no va a ser lo primero que vamos a explicar en esta noche. Vamos a arrancar con lo que es, ya estuvimos hablando la semana pasada, quién es el Mashiach, cómo identificar al Mashiach, cuáles son las cualidades que debe tener, cómo el Maimónides, el Rambam lo identifica, digamos, nos dice cómo el pueblo judío retorne al judaísmo, va a construir el Beit HaMikdash, todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a ver el tema de lo que es un poco el alma del Mashiach, la esencia del Mashiach. Nosotros sabemos que la redención, ¿sí? La Geulá que estamos esperando, el momento esta era del Mashiach que tanto estamos esperando, en la Torá se lo llama Geulá Amitit Rashleimá, que quiere decir, como dice la traducción ahí, la Geulá verdadera y completa. O sea, ¿qué significa que esta redención va a ser verdadera y completa? Porque el pueblo judío tuvo otras redenciones de otros exilios. El pueblo judío vivió muchos exilios y después tuvo redenciones, digamos, volvieron a su tierra después de esos exilios. Pero en esos casos no fue verdadera ni completa la redención. Un ejemplo de eso es la salida de Egipto, que la salida de Egipto, digamos, es la más parecida a lo que va a ser la salida de este exilio cuando venga el Mashiach, porque la salida de Egipto, dicen los sabios, como los días de la salida de Egipto te mostraré maravillas, así dice el profeta Mijá, que él nos, digamos, al ser un profeta, él profetiza y nos asegura que así como cuando salimos de Egipto vimos grandes milagros y maravillas por parte de Dios a través de Moshe, como mandó las plagas y como abrió el agua y todos los milagros que vimos cuando se salió de Egipto, dice, de la misma manera, cuando venga el Mashiach va a haber grandes milagros y cosas sobrenaturales, que va, por eso la similitud que tiene la Geulá, la redención con el Mashiach, a la redención de Egipto. Pero hay una diferencia, no es lo mismo. ¿Por qué? La diferencia es que de Egipto, la salida de Egipto no fue completa. ¿Por qué no fue completa? No todo el pueblo judío salió. En realidad hay muchísimos judíos que murieron cuando fue la plaga de la oscuridad. Había muchos judíos que estaban en Egipto que no querían salir. O sea, no estaban interesados en salir. Habían caído espiritualmente, moralmente a un nivel muy bajo. Y a pesar de que estaba Moshe anunciando la salvación, anunciando la redención, que los iba a sacar y que los iba a liberar, y estaba incluso mandando los milagros que estaba mandando y digamos, la paliza que estaba recibiendo Egipto en ese momento, hubieron algunos que no querían salir. Esos que no quisieron salir, no salieron. Murieron, dicen, en los 3 días de oscuridad, que la plaga de oscuridad que tuvo que soportar Egipto. Entonces, no fue completa, porque no todos los judíos salieron, y tampoco verdadera. ¿Qué decir verdadera? Verdadera quiere decir algo que es para siempre, algo que no cambia. La verdad es algo que siempre es igual. En hebreo la palabra emet se escribe Aleph, Mem, Taf. ¿Sí? Las letras hebreas, para que los que conocen un poquito. La Aleph es la primera letra del abecedario. La Mem es justo la del medio y la Taf es la última. O sea que Emet, ¿verdad? Quiere decir que desde el comienzo hasta el final es siempre igual, no cambia. ¿Por qué la salida de Egipto no fue verdadera? Porque después volvimos a estar en exilio.
no quedamos libres para siempre. Y de hecho hoy estamos en exilio. O sea, hoy estamos, si bien tenemos nuestra tierra, tenemos nuestra querida Eretz Israel, pero estamos en exilio. La prueba es que cuando uno viaja a Israel y va al lugar más sagrado que hay en Israel, al Kotel, y uno se emociona y reza y pone un papelito, etc., no deja de ser ese lugar, a pesar de toda la santidad, los restos de lo que quedó del Beit HaMikdash. O sea que en Israel, estando en Israel, estamos en Galut también, estamos en exilio también. Entonces, por eso la redención que nosotros estamos esperando, a diferencia de las anteriores, va a ser verdadera y completa. O sea, verdadera que va a ser para siempre. No vamos a retornar nunca más a lo que fue el Galut. O sea, y creo que nadie va a extrañar, y menos ahora que estamos viviendo todo esto de la pandemia, pero no se vuelve más para atrás, no va a haber otro exilio. En otros momentos de la historia nos liberábamos, después de un tiempo, de unos años, volvíamos a estar exiliados y así. Esta vez, cuando venga el Mashiach, se acaba. Digamos, la redención va a ser para siempre. Y va a ser completa porque ningún judío va a quedar afuera. No, esta vez no va a haber algún judío que quede perdido, que se lo olvidaron en Morón, se lo olvidaron en Villa Tesey, o se lo olvidaron En Casanova. en Casanova. No, es cada judío, hasta el judío más perdido, el judío por ahí que no siente ningún tipo de conexión con el judaísmo, no se siente identificado con el judaísmo, no siente ningún tipo de relación con sus raíces. Cuando venga el Mashiach, todos se van a despertar y todos van a ser redimidos. Entonces eso es la diferencia, por eso decimos la redención. Con el Mashiach se llama la redención verdadera y completa. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, le voy a pedir si lo puede silenciar, porque se escucha si no interferencias. Muy bien. Volviendo atrás, un punto que me estaba olvidando de comentarles es, cuando hablamos de una redención perfecta, como es la del que estamos esperando, tiene que ser, como dice acá, un redentor perfecto. O sea, el que va a traer esa redención perfecta, lo que es la llegada del Mashiach, que va a ser algo perfecto, que todos vamos a ser liberados y va a ser una redención completa, también quien trae eso tiene que ser alguien perfecto, alguien completo. Y acá pasamos al tema de lo que es, vamos a estudiar un poco de mística judía, un poco de Kabbalah, lo que es la chispa del Mashiach y lo que es el nivel del Mashiach. Nosotros sabemos, de acuerdo a la Kabbalah, algunos que tuvieron la oportunidad de estudiar Tania, también lo vieron, el alma está conformada por 5 niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. ¿Sí? Estos son los 5 niveles que tiene el alma. Generalmente se dice que Nefesh es la parte del alma que tiene que ver más con la acción. Ruach tiene que ver con las emociones. Neshama tiene que ver con el intelecto. Hayá, el nivel Hayá del alma tiene que ver con la voluntad, con el razón, la voluntad y el placer. Y Ejidá representa la esencia misma del alma, que la palabra Yehidá, como vamos a ver más adelante, viene de la palabra Yahid. Yahid quiere decir uno, único. ¿Por qué? Porque representa ese nivel del alma, lo que algunos en Yiddish le dicen el pinteleid. El pinteleid quiere decir el punto esencial judío, que es ese punto que a veces un judío puede estar
qué sé yo, en otra sintonía, puede estar un poco perdido, un poco desconectado, pero ocurre algo o con él o con el pueblo judío y se le despierta algo interno, un fervor y una conexión interna que él no se explica a sí mismo de dónde le sale ese sentimiento. Como cuando fue lo Aleinu, pero que es mejor que sean para cosas alegres, pero cuando fue, no sé, el atentado de la AMIA, uno vio en esa época judíos que no pisaban un shil durante décadas y no tenían ningún tipo de conexión revelada con el judaísmo, no iban a un templo, no iban a un club judío, vivían una vida completamente... Esther, si puedes silenciar el Bueno, por favor, así, porque se sí, sí. escuchan. Ese judío que estaba ahí desconectado de todo, cuando escuchó lo que pasó, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue a la AMIA a levantar escombros, a ayudar, a ver lo que podía hacer. Había uno que fue a ayudar de esa manera, otro quería ayudar de una manera económica, de una manera... Todo el mundo, los templos después de eso estuvieron en una época, estuvieron llenos. Gente que no pisaba un shil, iba de golpe, empezaron a buscar conexión, a identificarse más con su judaísmo. ¿Qué fue lo que pasó? Se despertó el Pinteleid, o sea, se despertó la esencia judía, esa chispa judía que está dentro nuestro y que la conocemos y no la conocemos. O sea, normalmente en nuestra vida cotidiana no está revelada. En nuestra vida cotidiana lo que está revelado es el nefesh generalmente, que es el nivel acción, el nivel del alma más bajo, que tiene que ver con la acción diaria. Pero en la historia vimos como judíos, incluso judíos simples, en general, principalmente los judíos más simples, fueron los que en momentos de crisis fueron los que revelaron su yejidá, su esencia del alma con mucha más fuerza. El ejemplo más claro es la Inquisición. Cuando fue la Inquisición, es un ejemplo, hay muchos, pero agarraban a un judío, que no necesariamente era un jajam, era un sabio, un rabino muy, de mucha reputación, no, un simple judío que tal vez tenía incluso muy pocos conocimientos de judaísmo, tal vez en su vida privada no vivía el judaísmo con todo el entusiasmo, con todo el fervor, pero cuando agarraron a ese judío y le dijeron, lo pusieron frente al fuego y le dijeron, o aceptás el cristianismo o te tiramos a la hoguera, la mayoría de los judíos prefirieron morir quemados antes de renunciar a Dios, antes de renunciar al judaísmo. Es verdad que hubieron algunos que se hicieron los marranos y los que siguieron el judaísmo a escondidas, externamente se mostraban cristianos, pero internamente se mantenían el judaísmo a escondidas, pero fue una minoría. La mayoría de los judíos en ese momento prefirieron morir. Y ahora uno dice, ¿de dónde salió esa fuerza? ¿Cómo una persona puede estar parada frente a una hoguera y le dan una opción para salvar su vida? Que es, mirá, si aceptás renunciar a tu judaísmo, no te hacemos nada. Te salvás, no vas a sufrir, no te va a pasar nada. Ahora, si vos seguís insistiendo que querés ser judío y que no querés aceptar, en ese caso, el cristianismo, bueno, en un ratito vas a hacer ceniza. Y el judío dijo, tírenme, quémenme, descuartícenme, hagan lo que quieran. Lo vimos en la Shoah, lo vimos en un montón de historias a lo largo de, digamos, de todo lo que le pasó al pueblo judío en la historia. ¿De dónde sale esa fuerza, esa fortaleza interna de renunciar a, digamos, de estar dispuesto a sufrir cualquier cosa y no renunciar al judaísmo? Eso es la yejidá. En esos momentos de crisis es donde salta la alarma interna que cada uno tiene, que la palabra yejidá, como dijimos recién, viene de la palabra yajid, que quiere decir uno. Es uno solo con Dios, es el nivel del alma que está conectado a Dios
a tal punto que es una sola cosa con Dios. Y en ese nivel, el alma siente, cuando una persona se revela ese nivel de su alma, siente que si él reniega de Dios, se desconecta. Y él no puede, no quiere, como dijo el Alter Rebbe, el fundador de Chabad, el autor del Tania y de Shulchan Aruch, él dijo, un judío no quiere ni puede estar separado de Dios. O sea, él siente que cuando va a hacer algo así, renegar su judaísmo, cuando lo quieren obligar a convertirse a otra religión o a hacer idolatría, él siente en ese momento que se está separando de Dios, entonces se despierta su neshama, se despierta su alma con toda la fuerza y no tiene límites, no tiene límites, no le importa nada, no tiene miedo de nada, no le importa el sufrimiento, no le importa nada. Ese nivel del alma es lo que se llama Yejidá. Ahora el Zohar, que es la Cábala, así, la base donde arrancó la Cábala, empezó con el Zohar es la obra monumental de Rabbi Shimon Bar Yochai, el que sí, que festejamos en Lag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai dice ahí en el Zohar que David mereció, dice, el nivel de Nefesh. Tenía el nivel del alma que se llama Nefesh. El profeta Eliyahu, Ruach. Dice, Moshe tenía el nivel de Neshama. Adam tenía el nivel de Hayá. Y el Mashiach va a tener el nivel, va a representar el nivel de Yejidá, que es el nivel más alto. O sea, los primeros cuatro niveles que son Nefesh, Ruach, Neshama y Hayá, de alguna manera son poderes limitados. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la acción, con las emociones, con el intelecto. Entonces, en esos niveles del alma, la persona puede llegar a afectar al alma. Uno se comporta de una manera negativa, puede dañar diferentes niveles del alma con su comportamiento negativo. Dice, en cambio, la yejidá es intocable. La yejidá es inmutable. La yejidá está siempre ahí. Nada la puede dañar, nada la puede desconectar, y es la esencia misma del alma que está conectada a Dios. Ese nivel, el quinto nivel de Yejidá que dijimos es Yahid, que es la expresión de la esencia del alma, es el nivel que posee el Mashiach. El Mashiach representa ese nivel, y precisamente por eso el Mashiach es el que va a liberar a todo el pueblo judío. O sea, todo el pueblo judío se va a liberar cuando venga el Mashiach, porque él incluye dentro de sí todas las almas de todo el pueblo judío. Por eso es interesante que está escrito que cuando cada uno de nosotros se esfuerza en revelar la yejidá, en revelar su potencial interno, entonces eso trae el Mashiach. No sé si hablamos, creo que lo hablamos en una de las charlas que tuvimos, en los encuentros. El Rebbe el día 28 de Nisan del año 1991, ahí habló muy fuerte sobre todo el tema de cómo puede ser que la gente se encuentra un día de la semana, a la noche, y a nadie le cambia si Mashiach vino, si Mashiach no vino, como hay una apatía, una frialdad tan grande. Entonces, él gritó muy fuerte que yo ya hice lo mío, ahora ustedes hagan todo lo que está en vuestras manos para traer el Mashiach. Fue una sijá muy, muy fuerte que sacudió a todos los Hasidim. Y dentro de las cosas que él dijo, dice, lo peor que estamos en un exilio interno. No solamente estamos en un exilio a nivel nacional, que el pueblo judío está fuera de su tierra, estamos exiliados, sino tenemos un nivel de exilio interno. ¿Qué quiso decir con un exilio interno? Que en realidad cada uno tiene una neshama, cada uno tiene dentro de sí la chispa divina, la chispa del Mashiach, que es la yejidá que cada uno tiene adentro, pero cuando no revelamos, cuando no tenemos revelada ese nivel del alma dentro nuestro, entonces por eso estamos en Galut. Por eso el Rebbe dijo que cuando uno logra la liberación interna, cuando uno logra liberar su chispa
del Mashiach interno, la Yehidá, eso trae la revelación total del Mashiach. Por eso nos muestra también a nosotros la responsabilidad que tenemos, que Mashiach no es simplemente sentarse y esperar. Bueno, cuando Dios decida que lo quiere mandar, acá vamos a recibirlo con platillos y bombos. Estamos todos seguros, no hay duda que todos estamos esperándolo, todos queremos que venga, no aguantamos más, no queremos más galut, no queremos más cuarentena, queremos que venga el Mashiach ya. Pero no es solamente esperar. El Rebbe nos dijo que hay que movilizarse, hay que sacudirse, hay que amacarse, hay que moverse. ¿Qué significa eso? Cada uno, cómo revelamos nuestra Neshama, cómo revelamos la Yehidá, la parte más profunda de nuestra alma, la revelamos con una mitzvah, la revelamos con tzedakah, la revelamos cuando tenemos sensibilidad con el prójimo. Cada buena acción que hacemos, cada mitzvah que hacemos, trae Geulá. ¿Qué quiere decir trae Geulá? Trae primero que todo la Geulá interna, revela nuestra Neshama, revela nuestra alma. Cuando revelamos nuestra alma, eso trae la revelación del Mashiach, porque nuestra alma, el alma de cada judío, tiene una chispa del Mashiach. Por eso hay un pasú que dice, Al tigu ben Meshijai, lo decimos en la tefilá, no toquen a mis Mashiach, que se refiere a los chicos. Hay un pasú que dice que no molesten a mis hijos, pero también Meshijai, ¿por qué? Dice, porque cada chico, cada judío, cada hijo de Dios tiene una chispa del Mashiach. Somos todos pequeños Mashiach. Cuando revelamos nuestro Mashiach interno, eso trae al gran Mashiach que va a traer la redención para toda Israel. Y ahora sí, vamos a ir entrando al tema que todos ustedes se preguntaban y se quedaban con ¿qué significa Mashiach en la puerta de Roma? ¿Qué significa esto que Mashiach? ¿Qué tiene que ver Roma con el Mashiach? ¿Cuál es la relación? Vamos a ver lo que dice Rabbi Yoshua perdón, sin querer, saqué ahí está. Rabbi Yoshua ben Leví le preguntó, un sabio, cuenta el Talmud, que Rabbi Yoshua ben Leví le preguntó a Eliyahu Anabí, le preguntó, ¿cuándo va a venir el Mashiach? ¿Cuándo vendrá el Mashiach? Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, le dijo, ve y pregúntale, está sentado entre los enfermos y pobres a la entrada de Roma. O sea, ¿querés saber cuándo va a venir el Mashiach? Andá y preguntar a él. Él está en la entrada de Roma. Entonces, dice que Rabbi Yoshua ben Levi fue, lo encontró. Ay, perdón, acá no lo puse porque era mucho texto, pero lo que sigue diciendo el Talmud ahí, que él le dijo, bueno, ¿y cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo voy a saber cuál es el Mashiach? Voy a ir a la puerta de Roma. ¿Y cómo voy a saber cuál es el Mashiach? Dijo, vas a ver ahí, entre los enfermos y pobres que están en la entrada, todos tienen la costumbre de que se sacan todas las vendas a la vez. O sea, están todos enfermos y tienen vendas en el cuerpo. De todos se sacan las vendas de una vez y después se limpian, se hacen las curaciones y después se ponen todas las vendas de vuelta. En cambio, va a haber uno, que ahí lo vas a identificar, ese es el Mashiach, lo dijo, que él se saca una venda, la cura, se cambia la venda, después va a otra, no se saca todas juntas, va de a una. O sea, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo que él no saca todas las vendas de una? Porque como él es el Mashiach y él no sabe, o sea, él sabe que en cualquier momento Hashem le puede dar la orden de ir a redimir al pueblo judío. Entonces, si él va a estar con todas las vendas sacadas, entonces le va a llevar más tiempo, va a perder tiempo hasta que se acomoda todo para salir. Entonces se saca de una y se pone otra así para estar siempre listo y preparado para cuando le den la orden de ir a liberar al pueblo judío. Ahora, Rabbi Yoshua ben Levi fue y le preguntó al Mashiach, ¿cuándo vas a venir? El Mashiach le dijo, hoy. Así le dijo el Mashiach, hoy. Entonces pasó el día y Mashiach no vino. Entonces Rabbi Yoshua fue a Eliyahu Anabí y le dijo, Mashiach me mintió, me dijo que iba a venir hoy y no vino. ¿Qué le respondió
Eliyahu Anabí, le dijo, el Mashiach te quería decir hoy si escucharais su voz. Se le quiso decir, si hubieran hecho teshuvá, si el pueblo judío hubiera hecho teshuvá, entonces hoy venía. Pero como no escucharon mi voz, no hicieron teshuvá, por eso el Mashiach no vino. Ahora hay que entender cuál es todo este concepto de la entrada de Roma, que es literal. Mashiach está ahí en Roma, en Italia, ahí está el Mashiach. ¿Cuál es el concepto en la puerta de Roma, que está con los pobres y con los enfermos? ¿Cuál es el Maral de Praga, que ya lo nombramos varias veces en estos cursos que estamos dando sobre Mashiach, trae muchos temas, explicaciones muy interesantes. Él en su libro Netzach Israel revela secretos de la era del Mashiach muy interesantes. Él explica que este texto que dice el Talmud sobre Rabbi Yoshua ben Levi, que le preguntó al Mashiach cuándo va a venir y tuvo que ir a la puerta de Roma, etc. Dice, esto no se puede interpretar literalmente, sino tiene una explicación más profunda. ¿Cuál es la explicación? Dice, el Mashiach está en la puerta de Roma, explica el Maral de Praga. Dice, ¿qué quiere decir que está en la puerta de Roma? Dice, primero que todo le dijo así, Eliyahu Anabí le dijo a Rabbi Yoshua ben Levi que se eleve, no que vaya a Roma geográficamente, que se eleve al nivel espiritual del Mashiach, y ahí va a poder conectarse con el Mashiach y consultarle a él. Ahora, ¿qué le dijo que está en la entrada de Roma? La entrada de Roma, dice, es como la entrada de una casa. Dice, ¿qué es la entrada de una casa? La entrada de la casa es el punto donde termina la casa. Donde termina la casa es la puerta, digamos, la entrada. Ahí termina la casa. Después ya de ahí para afuera ya es el patio, es la vereda, lo que sea. Entonces, Eliyahu Anabí le quiso decir que está en la entrada de Roma. Le quiso decir que en la puerta de Roma, dice, le insinuó sobre la caída del Imperio Romano y más específicamente el Imperio de Edom, porque Roma, el Imperio Romano son descendientes de Edom. Este galut, este exilio en el que estamos nosotros es el exilio de Edom. Y el Mashiach, el Eliyahu Anabí le estaba diciendo, en el momento que se derrumba el imperio de Edom, ese es el momento que llega el Mashiach, que surge el Mashiach. ¿Y qué tienen que ver los pobres acá? ¿Por qué justo los pobres y enfermos? Él dijo, los pobres son gente que no se beneficia del mundo. Los pobres son gente que están sufriendo, que no gozan del mundo, no tienen acceso al mundo. Entonces, de alguna manera, están separados del mundo. Lo mismo dice el Maral de Praga, es el Mashiach. Dice el Mashiach está sentado entre ellos, ¿por qué? Porque Mashiach representa el concepto que él está separado del mundo. Dice el Mashiach está por encima del mundo. El Mashiach está a un nivel espiritual que sobrepasa el mundo. Y de alguna manera el mundo es un desafío contra Mashiach. O sea, el mundo es un mundo que oculta, un mundo que tapa la divinidad, un mundo que no muestra la verdadera cara de la verdad que es Hashem. Hashem es el que le da vida al mundo, el que da existencia al mundo, el que crea el mundo permanentemente, que trae todo de la nada a la existencia constantemente. Todo eso no lo vemos, el mundo lo oculta, lo tapa. Entonces el Mashiach viene de alguna manera a terminar con eso, a terminar con el ocultamiento. Entonces por eso lo compara con los enfermos que están en la puerta de Edom. O sea, ¿qué quiere decir los enfermos? Que el Mashiach está contra el mundo de alguna manera, mejor dicho, el mundo está contra el Mashiach, quiere ocultar la verdad y el Mashiach viene a revelar la verdad. Por eso el Mashiach le dijo en ese momento, ya estamos hablando de la época del Talmud, le dijo que él iba a venir hoy. Y el Mashiach no vino, le dijo, voy a venir hoy, si van a escuchar mi voz. Pero ese hoy, en realidad, ya llegó. Ese hoy, que en su momento le dijo a Eliyahu Anabí, Mashiach le dijo a Rabbi Yoshua, voy a llegar hoy. Hoy realmente es el momento. Hoy tenemos que escuchar la voz. Hoy realmente tenemos que
nos tiene que caer la ficha y realmente empezar a terminar de bajar la Shejinah, bajar la divinidad al mundo. Y de esto de la puerta de Roma, el que Mashiach está en la entrada de Roma y está enfermo, pasamos a un concepto interesante que está traído en el Talmud sobre los sufrimientos del Mashiach. El Talmud cuenta que Rabbi Yehuda Nasi, ¿sí? Rabbi Yehuda Nasi, que fue el que escribió la Mishnah, podría ser el Mashiach. Él tenía el potencial, sus alumnos decían que él era el Mashiach. ¿Y por qué decían que era el Mashiach? Dice, porque sufría enfermedad y era piadoso, era un Hasid. O sea, una persona con muchos sufrimientos y era una persona piadosa, una persona realmente que entregada a Hashem, que cumplía con todo, que era un tzadik. Ahora, Isaías, el profeta Isaías, también lo describe como, al Mashiach como un hombre dolorido y enfermo. Entonces, otra vez volvemos al concepto anterior. ¿Por qué precisamente el Mashiach tiene que sufrir tanto? O sea, ¿por qué juega un papel tan importante en todo lo que es la llegada del Mashiach? Que el Mashiach es una persona que sufre. Entonces, varios de nuestros sabios nos explican que el sufrimiento del Mashiach tiene que ver con la expiación del pueblo judío. Es como que de alguna manera el Mashiach toma sobre sí mismo la responsabilidad y los sufrimientos que tendrían que caer sobre su generación por las faltas, por los errores, por los diferentes pecados de la generación, y el Mashiach absorbe todo eso sobre sí mismo. Por eso el Mashiach es una persona que sufre y que está enferma. Y hay varias pruebas de los Jajamim, de diferentes Nachmanides, y el Al-Shich, por ejemplo, el Al-Shich dice algo muy interesante. Dice que cuando, o sea, nosotros pensamos que el Mashiach en realidad sufre porque él eligió sufrir. Dice, en realidad él está sufriendo porque Hashem lo está golpeando y él está recibiendo los golpes que tendrían que caer sobre la generación, y el Mashiach está para evitar el sufrimiento del pueblo judío. Él absorbe todo eso, él recibe todo eso, él pone la cara, digamos, a esos golpes. Y otro tema interesante que trae el Maral, volviendo a lo que dijimos antes, que él dice, el mundo natural se opone al Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach va a traer precisamente el final del sufrimiento, el final de la oscuridad, el final de la pandemia. El Mashiach va a traer el final de todas las cosas negativas, toda la oscuridad del mundo, todo el sufrimiento, todos los miedos, toda la envidia y todas las guerras. Se acaba todo. El mal desaparece de la tierra cuando venga el Mashiach. O sea, ¿qué va a pasar cuando venga el Mashiach? Van a hacer un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Que en realidad podemos también explicar que es el verdadero mundo. O sea, se va a revelar la esencia del mundo. Pero a nuestros ojos va a ser un nuevo mundo. Va a ser un mundo sin guerras, sin enfermedades, sin oscuridad, sin sufrimiento. Entonces, el mundo natural se opone al Mashiach. Por eso es como que hay una guerra entre el mundo y el Mashiach. Pero no está decretado que el Mashiach sí o sí tiene que sufrir. El Al-Shich, comentarista interesante de la Torá, dice que nosotros podemos con nuestras mitzvot evitarle el sufrimiento al Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que el Mashiach sufre por nosotros, para evitar que nosotros tengamos que sufrir. Pero si nosotros ayudamos, o sea, si nosotros tratamos de comprometernos un poquito más, cada uno agregar un poquito más de luz en su hogar, en su familia, con sus hijos, con sus nietos, con sus hermanos, con sus padres, cada uno trata de aumentar luz, de aumentar tzedakah, de aumentar justicia en el mundo. Esto le ahorra al Mashiach un montón de sufrimientos. O sea, le ahorramos al Mashiach que tenga que pasar por todas esas cosas. Como dice el Al-Shich en su libro, dice, que no sean contados ustedes entre los que debilitan la fuerza del Mashiach
y se van a perder culpa de eso los grandes beneficios que trae el Mashiach consigo mismo. O sea, no te pongas en la lista de los que le traen más tzures, más problemas al Mashiach. Ponete en la lista de los que tratan de ayudarle y como se dice, y allanar el camino. Allanar el camino para que el Mashiach pueda hacer su trabajo con más facilidad y sin tantas trabas y palos en la rueda. Entonces, cada uno de nosotros puede tomar parte en esto, de que saber, tomar conciencia que por más chiquita que sea nuestra mitzvah, por más insignificante que pueda parecer la acción que estamos haciendo, le estamos aliviando el peso al Mashiach. Le estamos haciendo más fácil y estamos haciendo que sea más rápido su llegada. O sea, nosotros podemos evitar todo esto de lo que está escrito sobre los sufrimientos del Mashiach. Y ahora vamos a un tema interesantísimo, que es Moshe y Mashiach. ¿Qué tiene que ver Moshe Rabbeinu, el que nos sacó de Egipto, con el Mashiach? Dijimos antes que está escrito en Mija, el profeta Mija dice, como los días de la salida de Egipto te mostraré maravillas. O sea que hay una similitud entre lo que es la salida de Egipto y la salida de este actual exilio que estamos ahora. ¿Quién fue el redentor de Egipto, el que sacó a los judíos de Egipto? Moshe. Ahora, él primero llegó, se presentó como tal, dijo, acá estoy, yo soy Moshe, soy el enviado de Dios, yo soy el que vengo a sacarlos de Egipto, el que vengo a liberarlos. Y recién después de todas sus gestiones que tuvo que realizar Moshe, después vino la redención. No es que Moshe vino y inmediatamente llegó la redención, sino Moshe vino, anunció, gestionó y después salimos de Egipto. Dice que con el Mashiach va a ocurrir lo mismo. Dice, el Mashiach primero llega, informa su llegada y después tiene lugar la redención. Que en realidad dice que en Moshe hubo un momento de ocultamiento y un momento de revelación. O sea, primero se tuvo que escapar, o sea, estuvo en la casa de Faraón, después se tuvo que escapar, después volvió, o sea, un momento de revelación y ocultamiento en Moshe, y dice lo mismo va a pasar con el Mashiach. En un momento va a estar revelado, va a parecer que ya estamos siendo liberados, ya el Mashiach ya está, ya sabemos quién es, ya lo tenemos identificado, etc. Y de golpe después va a haber un ocultamiento. Así está escrito. En el Mashiach va a haber un ocultamiento. Y miren qué interesante, ¿dónde se crió Moshe? Moshe se crió en la casa del faraón, que era el lugar, el centro internacional de la impureza, el lugar más bajo, moral, espiritual, el lugar más bajo era la casa del faraón, Egipto. Moshe, que es el líder espiritual, el que va a hablar cara a cara con Dios, el que va a sacar al pueblo judío de Egipto, los va a llevar al Ar Sinai, les va a dar la Torá. ¿Cómo puede ser que alguien tan tzadik, tan elevado, el líder de la generación, se críe en la casa de el faraón, en la casa de el quien representa lo más bajo de lo más bajo, la impureza más grande? En realidad, dicen los versículos que la hija del faraón, Batia, ¿sí? Que fue la que sacó a Moshe del Moisés, ¿sí? Que estaba flotando en el río y lo llevó a la casa, digamos, de alguna manera dice, ella trajo a su casa quien iba a derrotar a su padre. Así dicen el Midrash. O sea, él mismo, el redentor de Egipto, el que iba a sacar a los judíos de Egipto, se crió en Egipto. Creció en Egipto. Y él mismo fue el después que volteó y tiró abajo a Egipto y liberó al pueblo judío. Dice lo mismo, está escrito en Yehezkel, el profeta Yehezkel trae lo mismo con el Mashiach. Dice que el Mashiach va a vivir en Edom. Edom representa el mundo occidental. Hoy por hoy Edom es el mundo occidental. Dice el Mashiach va a morar en Edom y va a ser la nación que él después va a castigar. O sea, como que del mismo lugar donde él nace y crece,
de ahí mismo viene su fuerza para después vencer esa oscuridad, vencer el Galut, vencer a los enemigos de Israel. Y el Maral de Praga, que siempre nos ilumina todas esas historias que a veces cuesta entender, el Maral de Praga dice algo muy interesante. Vieron que hay, en el tema de la Kabbalah se habla de lo que se llama clipá. Clipá son cáscaras. Por ejemplo, cuando uno habla de una fruta tiene una cáscara. La cáscara, cuando uno va a comer la fruta, la tira, porque no sé para qué me sirve la cáscara. Pero la cáscara precisamente es lo que permite al fruto crecer y mantenerse limpio y que pueda estar en condiciones para cuando la persona quiera comerlo, la que lo protege la cáscara. Existen fuerzas espirituales que se llaman clipot, que estas cáscaras tienen un lado positivo y un lado negativo. O sea, el lado negativo es que tapa, que oculta, que no deja ver la santidad que hay oculta detrás de la cáscara. Pero, por otro lado, precisamente la cáscara es lo que permite después transformar lo negativo en positivo. O sea, así como en el caso de la fruta, gracias a la cáscara después podemos disfrutar del fruto. Así también, Moshe y Mashiach se crían dentro de la clipá, digamos, están dentro de Egipto, en el caso de Mashiach está dentro de Edom, están adentro de la cáscara, pero precisamente de ahí ellos salen, rompen la cáscara para transformar toda la oscuridad y todos los obstáculos para bien y traer la luz final, la luz del Mashiach. En caso de Moshe, la liberación del pueblo judío de Egipto, y en el caso de Mashiach, la liberación de Edom, del Galut Edom. Y por último, ¿qué hora es? Vamos a ver otra similitud que los Jajamim comparan también al Mashiach con el rey David. ¿Por qué Mashiach? Ya sabíamos que el Mashiach es descendiente del rey David, eso ya lo estudiamos, el Mashiach es descendiente del rey David, o sea, la dinastía de David es la que su cetro no va a ser apartado nunca, que ayer me prometió que siempre el linaje de David no se va a cortar, entonces Mashiach es descendiente de David. Pero algo interesante, dice, hay uno de los nombres que tiene el Mashiach que es Bar Nafle. ¿Qué quiere decir Bar Nafle? Bar Nafle quiere decir alguien que como un feto que puede ser abortado. Hay diferentes explicaciones, interpretaciones que quiere decir. Nafle puede ser como Nofelet, algo que se cayó. Pues dice, ¿por qué? Porque el Mashiach, está escrito que en ese día, cuando venga Mashiach, va a levantar el tabernáculo caído. Se refiere al Beit HaMikdash, o el linaje de David, o sea, el reinado de David que estaba caído. Cuando venga Mashiach lo va a restituir, lo va a levantar y poner en su lugar nuevamente. Pero también el Zohar explica que ¿por qué al Mashiach se lo llama Bar Nafle? Porque Nafle viene de feto, un feto abortado. ¿Qué es un feto abortado? Un bebé que no pudo nacer, o sea, que nació muerto. Es un feto. Dice, el David Amelech en realidad tenía destinado a morir, así está escrito, que David iba a morir, ya no iba a nacer vivo, iba a nacer como un feto abortado. Y él pidió a Dios vida. Entonces Hashem, bueno, hay toda una historia en el Midrash, no quiero entrar ahora en los detalles, pero David también se lo llama por eso, porque él no tenía asegurada la vida. Entonces David mismo, el rey David, es llamado el primer Mashiach, y después tenemos el Mashiach que viene a perfeccionar la dinastía del rey David. Ahora, el Maharal explica que dice algo muy interesante. Lo destruido necesita reconstrucción. Algo que se destruyó hay que volver a construirlo. No hay otra opción. Algo que se vino abajo, se destruyó, hay que volver a reconstruir. Algo que se cayó, no hay que hacerlo de vuelta. Simplemente hay que levantarlo. Entonces Maharal explica que la fuerza de la dinastía del rey David se mantiene intacta siempre. Solamente puede estar caída. ¿Qué dice estar caída? No se manifiesta, no se ve la fuerza abiertamente al mundo, pero esa fuerza está intacta en el exilio. Y en el momento que llega el Mashiach,
levanta, es lo que dice, le voy a levantar el tabernáculo caído. En ese momento se va a levantar la dinastía, se va a revelar en todo su esplendor y en toda su gloria. Pero el significado que un poco lo hablamos también en la vez pasada, en el último shiur, es el tema de, a ver, voy a dejar de compartir esto, así los puedo ver a todos. Lo que hablamos en la última clase también era el concepto de la dinastía davídica, o sea, la dinastía del rey David, que siempre en el Galut estuvieron los líderes del pueblo judío, que eran descendientes del rey David, y que fueron los que llevaron adelante al pueblo judío en las diferentes etapas de la historia. Entonces, a veces por ahí estuvieron más revelados, eran más identificables por el pueblo judío, otras veces no todos lo tenían identificados, pero siempre la descendencia del rey David siempre estuvo intacta. Entonces, el momento que llega el Mashiach vuelve el reinado de David a su lugar, y ahí es donde vuelve todo a la normalidad, y ahí es donde vuelve el momento que todos volvemos a casa, el momento que todos llegamos a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestra Neshama, con Hashem, y que esperemos que eso sea ya en este mismo momento, en esta misma noche, que antes de ir a cenar tengamos el sonido del gran shofar que va a anunciar la llegada del Mashiach, y que vamos a poder todos salir de la cuarentena, salir del exilio y marchar juntos con alegría, con felicidad, con salud y con amplitud a recibir al Mashiach. Ahora, los que quieran hacer algunas preguntas, vamos a